Respecto de las tres preguntas del curso, yo les anticipé que lo que estábamos viendo en la clase anterior y lo que hoy día, al final de la clase, esperaría que ya llegáramos a eso, es que vamos a ver explícitamente cómo podemos cuantificar la pregunta de si existe o no una relación entre dos variables. ¿Ya? De las tres preguntas, la subpregunta A, existencia de la relación, eso es lo que queremos responder, no con, como lo hemos hecho hasta ahora, con la idea, la intuición de esto se ve como una relación más grande, esto se ve como una relación pequeña, sino que efectivamente poder poner un número y hacer una evaluación cuantitativa respecto a la existencia de una relación. Entonces, vamos a tratar de organizar la presentación de hoy día en torno a cierta idea. Algunas de ellas son las que vimos en la clase pasada, otras desde el comienzo, otras del semestre anterior. Pero parámetros estimadores, y eso es algo que ya hemos visto, y sus propiedades. Y eso es algo que vamos a ver nuevo ahora. Esto es algo que ya debiéramos tener claro desde al menos la parte anterior del curso. Si alguien tiene alguna duda, es bueno que me pregunte, pero obviamente este tema ha aparecido una y otra vez y queremos hacer una inferencia sobre la población, a pesar de que no tenemos acceso a todos los casos de la población. ¿Ya? Esta es la idea de una inferencia inductiva, ya lo hemos visto en clases anteriores. Este diagrama ustedes debieran manejarlo. Esto estaba preguntado en la prueba. ¿Alguien tiene algo? Había una de las fórmulas que era para la muestra y eso era un estadígrafo, otra que era para la población, eso era un parámetro. Bien. Lo nuevo que quiero que incluya hoy día, esto puede aparecer en la prueba, es que no hemos hablado hasta este minuto, pero si yo estoy usando un estadígrafo para tratar de obtener información respecto al parámetro, hay distintos estadígrafos que yo podría hacer para tratar de identificar cuál es el parámetro poblacional. Y el punto es que no todos los estadígrafos son iguales. Hay muchos posibles y algunos son mejores que otros. Como parte del lenguaje básico que esperaría que ustedes manejaran producto de este curso, al salir de este curso introductorio, es que obviamente entiendan la relación entre un estadígrafo y un parámetro y que se aprendan estas tres ideas para caracterizar la calidad de un estadígrafo. ¿Ya? Entonces, en concreto, lo que les estoy diciendo es que si yo quiero tener información sobre un parámetro, hay muchas maneras de obtener un estadígrafo, muchos posibles, y uno tiene que preocuparse de la calidad del estadígrafo que está utilizando. Y estas tres cosas que vamos a comentar ahora son maneras, no las únicas, pero sí maneras muy relevantes de caracterizar su calidad. Idealmente nosotros queremos un estadígrafo que sea insesgado, que sea consistente y que sea eficiente. ¿Qué significan estas tres cosas? Insesgado, concretamente, es que el estadígrafo no tenga sesgo. Esto lo pueden entender de una manera muy general en términos que cuando yo hago una predicción, yo hago una inferencia a partir del estadígrafo al parámetro, mi estadígrafo no tienda sistemáticamente a dar resultados por sobre el parámetro o sistemáticamente dar resultados bajo el parámetro. ¿Se entiende ¿se entiende esa idea? No. Si el estadígrafo se equivoca hacia un lado, hacia arriba, da valores más altos sistemáticamente, en promedio tú vas a pensar que el parámetro poblacional es más alto de lo que es en realidad. Si lo hace hacia abajo, va a pensar que es más bajo. Lo que tú quieres es ser sesgado en un cierto sentido, lo pueden conceptualizar de una manera, historia de estadística van a tener extractores con esto, pero que se equivoca, y es igualmente probable que se equivoque dándote un valor más arriba o más abajo de la ubicación del parámetro que quieres identificar. ¿Se entienden? A ver, si ustedes, piénsenlo así, si ustedes quieren, si el promedio de la población fuera 10, ya, les voy a dar un ejemplo más extremo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, conocer como característica de una población, imagínense que quieren saber cuál es, pensando así, ustedes quieren saber cuántos autos hay en Chile, ¿ya? Y para eso pueden utilizar las patentes de los autos, ya que son correlativas. ¿Se entiende esa idea? Si ustedes quisieran usar la información de los números de patente que ustedes ven para predecir cuántos autos hay en Chile, si ustedes utilizaran el promedio de los valores en las patentes, eso sería una muy mala idea. Estoy usando ese ejemplo porque es extremo. Si tú quieres identificar el máximo,
sería el número total de algo, usar el promedio como un estadígrafo de ese parámetro es una muy mala idea. El promedio siempre, por definición, va a estar más abajo que el máximo, por ende sería muy desaconsejable eso. Y en ese sentido, si yo usara el promedio como una manera de estimar el máximo, el parámetro estaría sesgado. Siempre me daría resultados más abajo de lo que yo ando buscando. ¿Entienden? Entonces, cuando decimos que un estadígrafo es insesgado, es que al agregar, si uno tuviera la posibilidad de ver en qué medida el estadígrafo se aleja del parámetro, se aleja de manera arbitraria, a veces hacia arriba y a veces hacia abajo, donde está el valor del parámetro. ¿Entienden ahora? Ya. Entonces, quiero de partida que sea un estadígrafo insesgado. Quiero que el estadígrafo sea consistente. Esto es importante porque es una intuición que nosotros tenemos que mientras más información yo tengo, de mejor calidad tendría que ser la respuesta. ¿Ya? Sería raro que yo te dijera, mira, si tengo el 10% de la población en mi muestra y hago una inferencia, tú esperarías que fuera mejor o peor que si tengo el 50% de la población. La expectativa sería que si yo tengo más datos, la respuesta va a tener una mejor calidad. Ya, pero eso no siempre se cumple, dependiendo de tu estadígrafo, y los que lo cumplen se llaman consistentes, que quiere decir que cumplen con una regla importante, deseable, que mientras más datos tienes, mientras más información disponible tienes, más se acerca la predicción del estadígrafo al valor del parámetro. ¿Se entiende esta idea? ¿Hay duda respecto a esto? Y finalmente, y esta es la propiedad más ambiciosa, es que queremos que el estadígrafo sea eficiente. Y yo les decía, hay muchos estadígrafos posibles. Cuando uno demuestra que un estadígrafo es eficiente, lo que uno está demostrando es que no existe una alternativa mejor que el que uno está utilizando. El estadígrafo tiene una menor variabilidad que cualquier estadígrafo alternativo, si es que fuera el más eficiente. El punto que creo que vale la pena destacar es que las dos primeras cosas son características de alguna, si ustedes lo piensan así, individuales de un estadígrafo. Tú puedes decir que este estadígrafo es sesgado o insesgado, este estadígrafo es consistente o inconsistente, pero la eficiencia de un estadígrafo es relativa a otros estadígrafos. Si yo digo este estadígrafo es eficiente, quiere decir que no existen otros estadígrafos que me dieran mejores resultados dada una cierta cantidad de información. ¿Se entiende? Para recapitular, esto es una pieza de información nueva que me parece que esto es un buen minuto para introducir, que cuando hemos estado hablando de la relación entre parámetros y estadígrafos, o estadígrafos y haciendo diferencia de parámetros, hay distintos estadígrafos que yo podría utilizar para estimar un parámetro. No todos son iguales, hay algunos que son mejores y otros son peores, y estas tres cosas son lo que nosotros vamos a estudiar en el contexto de este curso como criterios respecto a cómo evaluar si ese estadígrafo está bien o no. Es una buena idea usarlo o no. ¿Ya? ¿Se entienden? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿La consistencia podría definirla de nuevo? La consistencia es, de manera conceptual, es una propiedad en la cual tú puedes demostrar que a medida que aumenta la información que tú tienes para calcular tu estadígrafo, tu predicción o tu cálculo del parámetro, tu inferencia del parámetro va a ser de mejor calidad, va a ser más precisa. Podría ser, y ocurre con algunos casos en los cuales tienes más información y tu predicción no va mejorando. Hay estadígrafos que no tienen me preguntaba en la clase pasada respecto a la ley de los grandes números. La ley de los grandes números de alguna manera es una manera de formalizar esta intuición que mientras más datos tengo yo sobre algo, mi predicción o la información que tengo sobre el resultado va a ir a estabilizarse y va a ser más precisa. Eso es la consistencia. Y ocurre que hay veces en las cuales uno puede estar usando un estadígrafo que no tiene esa propiedad. Para los que llegaron un poco tarde, les voy a decir que hoy día estaba organizando la clase, estamos retomando algunos de los temas brevemente que vimos en la clase pasada, para organizarlo de una manera que me convenza un poco más. Y la primera idea que vimos fue de parámetros estimadores, que es algo ya muy visto para efectos de las clases anteriores, e introdujimos esta idea de las propiedades de los estimadores, de los estadígrafos en este caso. Ya. Segundo, esto lo hablamos en la clase pasada, la idea de queremos hacer inferencias probabilísticas.
Todo esto se lo mostré en clase pasada. La estadística inferencial nos ofrece herramientas para, dadas ciertas condiciones, hacer afirmaciones respecto a una población en base a los datos de una muestra. Y un elemento clave que hay que tener presente en esa frase es dadas ciertas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Y en general, un elemento que nosotros estamos asumiendo en este curso, que en el semestre pasado, cuando veíamos metodología, hablábamos que había distintas maneras de obtener muestras, y esto yo se los advertí en la primera clase, estamos simplificándonos la vida y estamos asumiendo que tenemos una muestra representativa, por ejemplo, una muestra aleatoria simple. Pero esto es una condición necesaria para que tenga sentido el hecho de que yo haga una inferencia de una muestra de la población. Si mi muestra no es representativa de la población, entonces no tengo por qué creer que un estadígrafo de esa muestra va a dar información sobre el parámetro poblacional. ¿Se entiende eso? Esto es directamente del semestre pasado. Obviamente que la calidad de los datos que nosotros, las unidades de análisis que nosotros seleccionamos como parte de nuestro estudio, va a influenciar y determinar la calidad de nuestros resultados. Esto de nuevo es visto antes en la clase pasada. Entonces, si mis datos recolectados son representativos de la población, por ejemplo, a través de un muestreo aleatorio simple, entonces yo voy a poder usar las propiedades de la muestra, los estadígrafos, para hacer inferencia respecto a las características de la población. ¿Cuáles son las inferencias? Y aquí es el punto que veíamos en la clase pasada, afirmaciones probabilísticas. En concreto, lo que yo puedo decir, es lo que está aquí abajo, existe una alta probabilidad de que el parámetro poblacional sea capturado en un intervalo entre 5 y 15%. Ese es el tipo de afirmaciones que yo podría hacer. Lo que no debieran ustedes decir es con certeza el parámetro poblacional es 10%. Yo no puedo tener certeza respecto a cuál es la característica a nivel poblacional a partir de los datos de una muestra. Por ende, lo que termino afirmando, y eso es lo que espero mostrarles cómo es que llegamos a eso de aquí al final de esta clase, identificamos ciertos intervalos en los cuales nosotros decimos con cierto grado de confianza que es plausible que el resultado se encuentre en eso. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda de la diferencia de estas dos afirmaciones o a qué me refiero con esto? Ok. En otras palabras, sabemos que las diferencias que hagamos sobre los parámetros poblacionales tienen un grado de incertidumbre. El grado de incertidumbre puede ser alto o bajo, pero siempre hay un grado de incertidumbre. Si alguien les da una predicción y no les dice cuál es el rango de incertidumbre de esa predicción, le están contando menos que la mitad de la historia. Hay una anécdota de un estadístico muy famoso que era John Tukey, que hacía consultoría estadística, y que alguna vez unos clientes lo llamaron y le preguntaron, le pidieron que hiciera ciertos análisis, y lo primero que él les pregunta a Tukey, al minuto después de escuchar cuál era el requerimiento, les dice: ya, ¿y qué grado de certeza quieren tener ustedes respecto a el resultado que yo les voy a entregar? Y los ejecutivos de la compañía que me están contratando, con cierta liviandad, le dicen: queremos estar absolutamente ciertos. A lo cual Tukey les contesta y dice: no tengo que hacer ningún análisis, la respuesta está entre menos infinito y más infinito. Entonces, la única manera en la cual tú puedes expresar certeza de que estás capturando entonces la lógica acá es: yo puedo decir que quiero estar un 90% seguro, y eso significa determinar un rango donde yo plausiblemente creo que haya 90% de probabilidades de que algo esté como una intuición. ¿Se entiende? La idea central de la estadística como tecnología es que hemos inventado un método para cuantificar ese rango. Uno siempre puede expresar incertidumbre al ojo. Yo puedo decir, creo, no sé, con un grado de probabilidad, con 40% de probabilidad que mañana va a llover. Y eso puede ser una opinión, ¿ya? Eso es algo que todos pueden expresar, es legítimo tener. La gracia de lo que ustedes van a estudiar en lo que queda del curso es que existen maneras de formalizar esto justificado en base a cierta maquinaria estadística. Entonces, la idea de que vamos a cuantificar la incertidumbre es una de las ideas centrales que estamos viendo. Un nivel de error cuantificado.
Entonces, si tenemos una muestra representativa, entonces podemos estimar características de la población con un nivel de confianza cuantificado, podemos usar estadígrafos para hacer inferencias probabilísticas sobre los parámetros. Esa es la conclusión de esto. ¿Dudas respecto a esta idea? Ya. Idea 3. Nos interesa caracterizar experimentos aleatorios usando probabilidad. Esto lo vimos la semana pasada. Esta es la lámina de resumen, si es que la memoria no nos traiciona, donde estaban todos estos conceptos que hablamos y, a menos que alguien tenga una duda, no pensaba volver a explicar, pero si alguien no se acuerda de alguno de ellos, sería el momento de preguntarlo. La idea de incertidumbre, de experimento aleatorio, de los experimentos aleatorios teniendo distintos posibles resultados, y esos distintos posibles resultados se capturan en un espacio muestral. Una variable aleatoria codifica numéricamente los resultados de ese espacio muestral y que tiene que poder registrar absolutamente todos esos posibles resultados. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan qué podía ser un experimento aleatorio? ¿Alguien me quiere dar ejemplos de posibles experimentos aleatorios? ¿Perdón? Tirar un dado. Tirar un dado, eso era uno de los ejemplos, sí, un ejemplo clásico. Hacer una prueba alternativa. ¿Perdón? Una prueba alternativa. Una prueba alternativa, una prueba en general puede ser un experimento aleatorio. Ya, ¿y cuál es el espacio muestral de tirar un dado? Un dado, estoy asumiendo un dado canónico, no como el dado típico. ¿Cuál es el espacio muestral? De 1 a 6. Y en una prueba que ustedes dieran acá en el contexto de Chile, ¿cuál sería el espacio muestral de los posibles resultados? ¿Cuál es eso es como estás contestando la prueba, pero el resultado de una prueba sería de 1 a 7 normalmente. ¿Ya? El espacio muestral. Ahora, si tú me dices una pregunta de alternativa es un experimento aleatorio, tú podrías decir que los posibles resultados son subalternativas. Les recuerdo que la razón por la que le estamos poniendo esta palabra experimento aleatorio es porque necesito que ustedes adopten, para efectos de este curso, una perspectiva respecto al mundo que puede ser un poco ajena, que es entender básicamente cualquier cosa sobre la cual hay incertidumbre, que es básicamente todas las cosas del mundo, como podría ser un experimento. Como uno tiende a pensarlo así, ustedes no cruzan la calle y dicen, este es un experimento aleatorio, en que hay cierta probabilidad que yo lo logre o no. Ustedes se ríen, pero si ustedes fueran investigadores respecto a vialidad y seguridad vial, eso es exactamente lo que modelarían. Tampoco suele ser conceptualizado como que me voy a sentar frente a un paciente en un contexto clínico y esto aquí es un experimento aleatorio respecto a si yo voy a conseguir un resultado exitoso, por ejemplo, para lograr superar una adicción. Pero eso es lo que se está ocurriendo. Si ustedes quieren modelarlo, hay que adoptar esa manera. Usamos esta palabra experimento aleatorio y es lo que quiero insistir, que no es un experimento diseñado en un laboratorio. Es como que se aísla un fenómeno en el mundo que tiene distintos resultados que tú no puedes predecir y empiezas a preguntarte cómo tú conceptualizarías ese fenómeno, cuáles son los posibles resultados, cómo codificarías esos resultados. ¿Se entiende? Mi duda es con la variable aleatoria. Por ponerle un nombre a una variable, ¿no? Como del experimento, por ejemplo, en los dados la variable aleatoria sería 1, 2, 3, 4, 5. Es que, no, piénsalo así. Ustedes han estado trabajando con R y tienen una tabla de datos. Y hay una columna. Por ejemplo, los puntajes de las personas en la prueba de autoestima. ¿Ya? Esa variable, nosotros la caracterizamos como variable aleatoria y le estamos poniendo ese apellido porque queremos enfatizar que estás entendiendo esos resultados como el resultado de un experimento aleatorio. O sea, pongámoslo así, si tú me dijeras, es que yo por la vida entiendo todas las cosas como resultado de un experimento aleatorio, entonces le puedes decir variables, pero estamos enfatizando el hecho de que esa codificación numérica tú la estás asumiendo como que fue producto de este experimento que tenía azar asociado a sus resultados. ¿Alguna otra duda respecto a este set de términos? Al final, entonces, todos los experimentos de investigación en la como variable dependiente de respuesta sería una variable aleatoria, ¿no?
Sí, ahora, lo interesante es que conceptualmente tú podrías decir en realidad todas las variables son aleatorias. Ahora, dependiendo del área de conocimiento, quizás en física alguien te diría no, en realidad eso es determinístico. No hay un espacio, no es realmente, eso ya quizás es una discusión filosófica. Pero el hecho es que no todas las variables que tú podrías decir son conceptualmente aleatorias, son consideradas como aleatorias. Hay veces en las que, y de hecho diría que es lo más común, en que las variables se tratan como si fueran observadas, si fuera, tú no las piensas como algo que tiene incertidumbre, que quizá había otro valor o que cambiarían. Tú dices, este es el valor de esta persona, punto. Entonces, a pesar de que tú podrías conceptualizar cualquier cosa como una variable aleatoria, no siempre son tratadas de esa manera. ¿Alguna otra pregunta acá? Solo para recapitular, acá estamos en el concepto de una idea clave, perdón, debería haber puesto eso más cercano, la idea que queremos hacer inferencias probabilísticas. Y el hacer inferencias probabilísticas requiere que tengamos ese tipo de muestra para hacer este tipo de inferencias que estamos hablando ahora. Y después tenemos la idea de la caracterización de los experimentos aleatorios usando probabilidad, y aquí tenemos este vocabulario que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Preguntas respecto a esto? Antes de que cambiemos. ¿No? Ok. La cuarta idea, esto fue introducido en la clase 1 y lo retomamos en la clase pasada. La idea de modelos generadores de datos. ¿Se acuerdan de esto, de esta definición? La idea central acá es que el modelo es algo que nos permite responder una pregunta respecto a otra cosa. ¿Ya? Voy a enfatizar, rayo por la suma, la razón por la que les muestro esto, si lo quieren llevar a un solo punto, es que quiero que no entiendan modelo como una réplica o un simulacro del fenómeno que quieren estudiar. Y de eso nos llevaba, de nuevo, esto lo vimos ya un par de veces, que el modelo por ende no tiene por qué ser perfecto. De hecho, es más, el mapa por definición no puede ser una caracterización idéntica al territorio. ¿Ya? Tener un mapa del tamaño del mundo no es de utilidad. Necesariamente un modelo sacrifica áreas de complejidad. Solamente tiene que ser suficientemente bueno como para que mejore las decisiones que yo voy a tomar respecto a un fenómeno. Acá quiero hacer un alcance porque lo que yo les estoy mostrando ahora implica que necesariamente el juicio respecto a la calidad de un modelo no es en absoluto, sino que es en relación a otro método. Cuando yo digo tiene que ser suficientemente bueno para ayudarnos a tomar decisiones, una manera de pensar esto es, estoy mejor usando el modelo que como estaría si no usara el modelo. Entre adivinar y usar un modelo de regresión, puede que el modelo de regresión sea mejor, también puede que no. Ok, es mejor, voy a adoptar este modelo. Ahora tengo otro modelo de regresión y la pregunta va a ser, el modelo de regresión nuevo, que es más complejo quizás, ¿me ayudas, me aumenta significativamente en la calidad de mis inferencias en relación al anterior? Y en el punto en que tú dices, no aumenta la calidad de las inferencias, no hay justificación para adoptarlo. ¿Se entiende? De esta perspectiva. Esta cita yo se la he mostrado antes. Un estadístico muy famoso, díganme. Obviamente nosotros nunca podemos estar seguros, o si quieren ponerlo de otra manera, es más bien, pueden estar seguros que su modelo de datos o su modelo estadístico no está caracterizando el fenómeno. La pregunta de nuevo tiene que ver con qué tanto me está ayudando a hacer ciertas inferencias. ¿Ya? Lo que tenemos que pensar entonces es plausible pensar que los resultados de un experimento aleatorio pueden ser razonablemente aproximados por una distribución en particular? Si yo elijo, por ejemplo, el tema de cruzar la calle, lo que haría sería buscar una representación estadística que me ayudara a predecir adecuadamente con qué probabilidad tú puedes cruzar o no cruzar una calle sin tener un accidente. ¿Se entiende? Y en estadística inferencial vamos a utilizar modelos matemáticos para analizar esos datos observados y hacer inferencias sobre los datos no observados.
Este es un diagrama que les mostré la semana pasada, está basado en el ejemplo que les mostraba de la distribución binomial. Cuando yo lanzo una moneda al aire, esa moneda está siendo influenciada por cientos, si no miles de cosas. Puede sonar poético, pero está sujeta a la gravedad del Sol, la Luna, Júpiter, a la fuerza del viento, la potencia con que ustedes tiraron la moneda, dónde están parados. Todas esas son cosas que si uno quisiera modelar físicamente qué es lo que determina que esa moneda caiga cara o sello, se tendría que ser considerada en alguna medida. Nosotros decimos, no, voy a tomar esta ecuación estadística que no incluye ninguna representación de nada de las cosas que yo les dije y simplemente voy a tratar de caracterizar qué tantas veces la moneda cae cara o sello dependiendo de eso. Y lo que hago es asumir que es plausible considerar los resultados de tirar la moneda como generados por esta distribución. Y al tener esa herramienta estadística, voy de vuelta y veo en qué medida efectivamente cuando yo asumo esa distribución, los resultados que estoy prediciendo tienen sentido. ¿Esta idea queda clara? ¿Puedes explicar la distribución binomial? Lo tengo en una lámina más adelante, no pensaba explicarle no, pero podemos retomar. Pero la distribución binomial, brevemente para el que introduje la semana pasada, es una distribución que busca caracterizar eventos dicotómicos, donde nosotros le llamamos a algo un éxito y a algo le llamamos un fracaso. ¿Ya? Y hago ciertos supuestos respecto a cuál es la probabilidad de tener éxito y yo modelo cuán probable es entonces en base a eso tener 0 éxito, 1 éxito, 2 éxito, tanto éxito como sean posibles en el experimento que estoy utilizando. No sé si eso ayuda por ahora. Entonces, si un modelo en particular puede ser razonablemente utilizado como si fuese el modelo que está generando los datos, entonces nuestras predicciones basadas en ese modelo debieran, por un lado, describir los datos observados de forma adecuada y segundo, predecir los datos no observados con mayor calidad que nuestra alternativa. Una quinta idea, usamos distribuciones para caracterizar resultados de experimentos aleatorios. Porque una bajada un poco más concreta de esta idea anterior. Vimos este diagrama la semana pasada, hablamos de variable aleatoria, hablamos de lo que era probabilidad la semana pasada y hablamos de lo que era una distribución de probabilidad. ¿Se acuerdan de lo que era una distribución de probabilidad? ¿Alguien me puede contar qué se acuerdan de la distribución de probabilidad? La suma de las distribuciones de cada uno. Excelente, la suma de las distribuciones era 1. ¿Por qué era 1? ¿Alguien se acuerda? No, ese es un punto central. ¿El total de los casos posibles? Porque tiene que caracterizar todos los posibles casos. Tienes que tener el 100% de las posibles cosas que podrían ocurrir. Y lo que nosotros hacemos con esta distribución de probabilidad es decir, qué tan probable o qué tan a menudo nosotros creemos que vamos a ver el resultado con el valor 0, 1, 2, 3, 4, cualquier valor posible dentro de qué cosa. ¿Cuál es el término con el cual yo caracterizaba todos los posibles resultados? El espacio muestral. ¿Ya? Entonces, en una distribución de probabilidad, yo necesariamente tengo que asignarle una probabilidad a cada uno de los resultados del espacio muestral. ¿Estamos de acuerdo en eso? Las distribuciones de probabilidad son definidas en estadística en términos de funciones matemáticas que describen las probabilidades asociadas a cada posible resultado en el espacio muestral. Y la semana pasada yo les mostré la distribución binomial, les mostré la ecuación, les mostré cómo esta ecuación tenía distintos parámetros. La idea era ilustrar una distribución de las más sencillas. Si tú tienes un fenómeno que tú puedes conceptualizar como un experimento aleatorio dicotómico, tú podrías aplicar esto. Acá estoy repitiendo lo de la clase pasada. Y aquí habían algunos ejemplos que no existían en esta lógica de pensar fenómenos en el mundo como un experimento aleatorio. Estaba el lanzar canicello, que es como lo más evidente, pero les daba ese ejemplo de que 1 de cada 12 huevos estén malos cuando van a comprar al supermercado por una determinada probabilidad, que 10 de cada 100 pacientes sufran un efecto secundario, que 20 de 40 pacientes sufren una enfermedad fatal. Todos esos son casos en los cuales ustedes están enfrentados a un resultado dicotómico y podríamos
adoptar como una primera hipótesis, es decir, pensemos que esto está generado con una distribución binomial y tratemos de modelar los resultados de esta manera. No entiendo por qué que un paciente muera o no muera en dicotómicos, ¿sabes? Como que hay bastantes más como razones por las que se va a morir por una enfermedad. Excelente pregunta. Acuérdate de lo que estaba diciendo. Tú me dijiste, hay razones por las que podría ocurrir, pero el modelo que estamos usando no es un modelo de por qué está ocurriendo, es un modelo de qué es lo que ocurre. Estoy tratando de predecir si es que alguien logra salir del hospital bien o no. Puedo también lo mismo, en el otro ejemplo que daba antes en la calle, tener un accidente de tránsito puede ser de muchas razones. Te puedes tropezar en la vereda, te puede atropellar un auto, puedes chocar con una bicicleta, muchas cosas pueden ser un accidente vial. Pero tú no estás modelando, o al menos en principio, no estás obligada a modelar el porqué de cada cosa. Si tú quieres caracterizar, por ejemplo, qué tan riesgosos son ciertos sectores de la ciudad, tú puedes estar interesada simplemente en si hay un accidente o no hay un accidente. Definitivamente tú podrías decir, eso no es suficiente para mí, quiero modelar las razones, y ahí cambiaría si sería un experimento aleatorio, por ejemplo, si que ocurre un accidente de bicicleta o no, y si que un choque de peatones o no, da lo mismo. Pero para volver al ejemplo de enfermedad, tú no estás modelando cuando dices que el resultado es dicotómico las razones que llevaron a que la persona sobreviviera o no sobreviviera, sino simplemente qué tan probable es, porque fíjate, lo que tú estás respondiendo acá es, vamos a los efectos secundarios. Tú quieres saber qué tan probable es que un cierto número de pacientes sufra el efecto secundario de un medicamento. ¿Por qué podrías tú sufrir un efecto secundario? El hecho es que la medicina no tiene claridad respecto a eso. Cuando se hacen trials de experimentos para ver los efectos de los medicamentos, dicen, bueno, mira, a un 0,001% de las personas se le cayó el pelo cuando tomó el medicamento. ¿Por qué? No hay una hipótesis, si es que ellos hubieran sabido que eso había podido ocurrir, tuvieran como una hipótesis causal de que puede hacer que una persona pierda el pelo por tomarse ese medicamento, tendrían que haberlo advertido. Pero hay veces en que si tú le aplicas el medicamento a 100.000 personas, encuentras una que le pasa eso y no necesariamente tú sabes por qué. No, mi punto acá, no estamos explicando por qué ocurre algo, estamos simplemente modelando con qué frecuencia observamos un determinado resultado. No sé si eso ayuda a... Claro, no entiendo la diferencia, por ejemplo, con ganarse el tino. Como que igual es, pues lo ganas o no lo ganas. Ya, pero y literalmente, por ejemplo, tú puedes hacer un modelo de qué tan probable es que lo ganes, y eso, por ejemplo, te podría permitir tomar una decisión informada respecto a cuánta plata te sería razonable gastar, o si que sería razonable gastar algo de plata en eso. Y en este caso, para el tema de los pacientes, estoy diciendo ahí que es 10, pero en realidad lo que te interesa es la distribución completa. ¿Qué tan probable es que sea 0, 1, 2? Porque en realidad puede que haya una probabilidad que sean 10, pero puede que sea muy pequeñita, y en realidad lo más probable es que sea 1 de cada 1000 o 1 de cada 10.000. Pero eso es lo que estás tratando de identificar, que sería distinto a si tú dijeras, en realidad, mira, la distribución de probabilidad está cargada, que lo más probable es que la mayoría sufra efectos secundarios. Ya. Entonces, las distribuciones las usamos para modelar estos experimentos aleatorios, ¿ya? Y la distribución normal es la más utilizada. La distribución normal ustedes ya la vieron y ustedes saben, digamos, bastante respecto a la distribución normal porque han estudiado el contexto de cálculo de qué cosa. Ya ese nombre y en particular qué cosa, de los puntajes Z que tuvieron ya. Eso va a aparecer y reaparecer y reaparecer en el curso. La distribución normal. Yo les mostré la semana pasada la ecuación, les estoy mostrando la ecuación simplemente para que identifiquen que esto está determinado por el promedio de la desviación estándar. Les contaba que el promedio, que normalmente le llamamos como el parámetro mu, ya está, ustedes pueden encontrar la mu en la ecuación ahí, que determina si la distribución está más a la izquierda o más a la derecha en el gráfico que ustedes están presentando. Veo caras de consternación frente a la ecuación. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la ecuación en particular? Curiosidad intelectual, por último. ¿Por qué hay una rayita después de la X? Eso en matemática lo interpretas en un contexto estadístico como condicional n. La X va a seguir una distribución donde con estos valores va a ser igual a este resultado. Para términos de la prueba, vamos
de dónde sale, profe? ¿Ah? ¿Y de dónde sale? Eso para hacer tener la magia. No, mira, no magia, es que hay una. En realidad estoy tratando de pensar una cita y hay una expresión que es como la absurda capacidad explicativa de cierta fórmula de matemática. Al caracterizar esta distribución ocurre que pi juega un rol en definir la forma de la curva. Eso, ahora, ¿por qué? Eso ya es una pregunta metafísica, pero aparece y hay ciertas, bueno, si tú lo piensas, el exponencial también son constantes en matemática que, bueno, tienen una letra griega asignada porque encontramos una y otra vez. Eso es parte de la absurda capacidad explicativa de algunas fórmulas matemáticas. El promedio está ahí y acá tenemos también a la varianza. En realidad se me olvidó marcarla que aparece dos veces. Aparece aquí y aparece ahí. ¿Ya? Entonces, con respecto a la fórmula, no necesito que se aprendan la fórmula. Lo que sí necesito que recuerden es que la fórmula depende fundamentalmente de esas dos incógnitas. ¿Cuál es el promedio y cuál es la varianza? Y lo que yo sí necesito que sepan, perdón. Doctor, o sea, una pregunta y un comentario. El promedio no debería ser el X con una raíz arriba. Eso es cuando tú lo estás calculando y es como caracterizarías un estadígrafo. Pero, y esto en realidad no sé, ahora se lo voy a empezar a introducir, los parámetros poblacionales son caracterizados por letras griegas. Entonces, tú podrías usar una M o la X con barra para lo que calculaste en el estadígrafo, pero normalmente usarías mu para referirte al parámetro poblacional. Igual que se ocupa la S para la desviación estándar y sigma para el parámetro poblacional. S cuadrado para la varianza, sigma cuadrado para la varianza poblacional. Y eso es elevado a menos todo eso. ¿Sí? Tal cual. Ya, lo que sí les dije, lo que tienen que saber de la distribución normal es que la forma de la distribución normal es gobernada por dos cosas, el promedio y la varianza. Y que es cuando yo cambio esos valores, cambio la forma de la distribución. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? ¿Entienden? Por ejemplo, les podría perfectamente poner distintos dibujos de distribuciones y preguntarles qué es lo que estoy cambiando. ¿Ya? Estoy aumentando o disminuyendo la varianza. Estoy aumentando o disminuyendo el promedio. Si es que yo les quitara el color a esto y les diera esos valores, yo esperaría que ustedes pudieran identificar sin errores, cuando les doy esos dos valores, a cuál corresponde cada uno. ¿Duda respecto a eso? Ya. A pesar de que la forma de la distribución normal cambia, esto no cambia. Esto se ve mucho más empinado, pero va a seguir siendo cierto que si esta tiene una varianza de 0,2, dentro, si ustedes calculan la desviación estándar, dentro de una desviación estándar hacia acá y una desviación estándar hacia allá, en ese menos 1 y 1, ¿qué porcentaje de casos va a haber? Ya. Tip, apréndanse estos porcentajes, insisto, les van a aparecer una R, 68,2, ya, 34,1 en cada lado. Ya. Eso va a ser cierto para esta, para esta, para esta, para esta. Si es una distribución normal, esta distribución de porcentajes se mantiene en todos los casos. ¿Ya? Pueden variar los valores acá arriba. La distribución normal puede estar haciendo valores con la media en -2 o en 0, siempre en torno al promedio, con tantas desviaciones estándar va a ocurrir siempre esta proporción de valores. Ya. ¿Qué significa esto? La distribución normal, si tú la interpretas como una distribución de probabilidad, o sea, el área bajo la curva va a ser 1, lo que te está dando es la probabilidad de observar todos los posibles valores. Tú eliges un valor acá y tú puedes determinar cuál es la probabilidad de observarlo. ¿Se entiende?
retomando, conectando lo que estamos hablando, si yo digo mi experimento aleatorio es razonablemente caracterizado por una distribución normal, y ahí podría entonces yo identificar, bueno, qué tan probable es que ocurra este tipo de casos, y el área bajo la curva en la distribución normal me va a dar esa probabilidad. ¿Dudas? Hasta aquí prácticamente todo lo que hemos visto el repaso de lo que conversamos para la semana pasada. Ya, y acá es donde salió menos exitoso, así que voy a dar un segundo intento. La prevalencia de la distribución normal se asocia al teorema del límite central. Les comentaba que una de las cosas que ocurría que usábamos la distribución normal es que la gente sistemáticamente una y otra vez tendía a encontrar la distribución normal en un montón de cosas, fenómenos muy diversos en distintos ámbitos. Les mostré este video, ¿se acuerdan? Desde el punto de vista que estamos viendo ahora, lo que hace esta máquina, que es el Quincux de Galton, hace una serie de experimentos aleatorios para cada una de las bolitas con resultados dicotómicos, izquierda y derecha. La primera bolita llega y choca ahí y es un experimento aleatorio, va a la izquierda o a la derecha. Y cuando pasa al siguiente estado, nuevamente tiene un experimento aleatorio, izquierda o derecha. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La posición final de cada una de las bolitas es el resultado de múltiples experimentos aleatorios. Si que ustedes pudieran replicar esto, y eso lo podemos hacer en R, replicar esto una y otra vez, a ver, existe la posibilidad de que alguna vez les quedara recto. Yo creo que podrían hacer eso por el resto de sus vidas y nunca observar ese caso. ¿Ya? Cosas improbables pueden ocurrir, pero eso es extremadamente improbable. ¿Qué es lo que ocurre? Que la posición final de cada una de esas bolitas es una agregación de experimentos aleatorios. Cada bolita la posición final es cómo salió ese experimento aleatorio, cómo salió el siguiente, la siguiente fila, ¿se entiende? ¿Me explico eso? Piénselo, es como más 1 o menos 1. Y es como más 1, más 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, y esto les daría un valor al final. Eso sería una manera de codificarlo, ¿se entiende? Ya. Lo que ustedes están viendo acá es lo que tiende a ocurrir, que empíricamente cuando yo agrego resultados de experimentos aleatorios, esa agregación tiende a comportarse siguiendo una distribución normal. Y esto, más allá de que es efectivamente uno puede ver empíricamente que esto es lo que ocurre, tenemos demostraciones matemáticas que nos indican que eso debiera ocurrir. ¿Ya? Parte de lo que los estadísticos ya han solucionado, que dirían que esto no es una sorpresa, es algo que tiene que ocurrir. Y eso, lo que determina eso es el teorema del límite central, donde básicamente indica que la suma de variables aleatorias, aun cuando estas no sean normales, van a generar una variable normalmente distribuida. Si alguien quiere ser muy preciso y memorizarse este caso, hay un asterisco que es variables aleatorias con ciertas características en su varianza. No pueden tener varianza infinita. No tienen que estar definidas de cierta manera. Son muy pocas las distribuciones que no tienen esa característica, por ende se lo estoy enseñando como de manera general. Si ustedes agregan variables sin importar la distribución inicial, va a generar una distribución normal. ¿Por qué es importante el teorema del límite central? Porque producto que al agregar variables, aunque no sean normales, la agregación es una distribución normal, implica que puedo tomar todo lo que yo sé de una distribución normal y usarlo para analizar conjuntos de experimentos aleatorios. Entonces quizás las respuestas de ustedes a un cuestionario de personalidad no son normales, en el sentido estadístico, insisto. O sea, en el que la mayoría de las personas están al medio. Podría estar al revés, podría ser que muy pocas personas estuvieran al medio y hay mucha gente que está muy en desacuerdo con que le guste la fiesta y muy de acuerdo con que le guste la fiesta. Y da lo mismo cómo están distribuidos cada una de las respuestas a una pregunta, porque cuando yo genere el promedio voy a estar haciendo una agregación de experimentos aleatorios y el promedio va a tender a comportarse muchas veces de manera normal. ¿Se entiende esa idea?
ahora sí tengo la simulación en R. Después de eso. Ya. A ver. Necesito, ¿cómo estamos de tiempo? Está de 50, ¿no? Ya. Suficiente. A ver. Vamos a tomar muestras de 100 personas. Esto es lo que estoy diciendo. El ejercicio lo voy a hacer con muestras de 100 personas. Y voy a empezar a tomar de una muestra. Voy a partir para explicar la instrucción de una distribución normal. Yo aprieto este botón y me genera una muestra. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tomé 100 personas, les estoy calculando el promedio y esta es la distribución de todos los valores que yo he tomado de la muestra. Como tengo una muestra, acá hay 100 personas. Este es un histograma de la muestra. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo haga otra vez el clic, voy a tener otra muestra distinta. Es la primera muestra, la segunda muestra, la más reciente, y el histograma de arriba está agregando ahora esas dos muestras. ¿Se entienden? Y acá, y esto es lo que quiero que se fijen, acá me está mostrando los promedios de estas muestras. El promedio de una, la muestra 1, el promedio de la muestra 2. Cuando yo vuelvo a hacer lo mismo, tengo 3 muestras de distribución normal, que ustedes, si es que juntan los ojos, se ven más o menos como distribución normal con 100 personas, y eso empieza a verse cada vez más como distribución normal. Acá ahora hay 300 personas. 100 personas, 100 personas, 100 personas, 300 personas. ¿Cuántos valores hay aquí, si me están siguiendo? Hay 3 valores. Esto es un histograma de 3 valores. ¿De dónde salieron esos valores? El promedio que hago en las muestras. Ya. Yo puedo empezar a hacer mostrar, pero la razón por la que uso esto es porque puedo decir que ahora quiero sacar 100. ¿Ya? Entonces el ejercicio me va a mostrar acá las últimas 4, pero ustedes van a ver 100 por 100 personas más todas las veces que yo he apretado en ese gráfico. Cuando ya tengo cientos de muestras de 100 personas, esto ya tengo miles de personas acá y esto empieza a verse claramente como una distribución normal. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esta es la distribución original, en el fondo esta es la población. Es una población en una variable que está normalmente distribuida. Tengo mis muestras y ¿qué es lo que veo? Que básicamente el promedio de las muestras está sistemáticamente en torno al mismo promedio de la población. ¿Estamos de acuerdo? Voy a partir de nuevo, pero ahora lo voy a hacer con una muestra más pequeña. Voy al tiro a sacar 1000 veces muestras de 10 personas. ¿Qué es lo que pasa? Como tengo de nuevo muchas personas, esto sigue siendo una distribución normal. Ahora los histogramas se ven harto menos como distribuciones normales porque son 10 personas, pero miren lo que pasa con la distribución acá. Se ve, si se juntan los ojos, se ve normal. Para hacerlo más evidente, voy a hacer ahora lo mismo pero con muestras de 3 personas. Voy a tomar muestras de 3 personas y voy a sacar 5000 muestras de 3 personas. ¿Qué es lo que veo? Nuevamente esto sigue siendo la distribución original, miles de personas, normal. Mis muestras claramente no tienen una distribución normal observada, son 3 personas. Con suerte puedo no tener simplemente lo que... aquí al menos coincidieron 2 personas en el valor, aquí tengo puras personas que tienen valores distintos. Pero miren la distribución del promedio. Perdón, ¿hay una pregunta? ¿Le levantó la mano? Sí, pero por preguntar eso, ¿por qué se acentúa tanto? ¿Por qué a medida que
Esto es lo que estás preguntando, es lo que vamos a ver y les voy a mostrar la fórmula en unos minutos, pero hay un par de intuiciones acá. Lo primero que necesito que entiendan, y me gustaría que llegara al punto que ustedes digan, ah, sí, en realidad eso hace sentido, que necesariamente la variabilidad de los promedios tiene que ser más pequeña que la variabilidad de las personas. ¿Se entiende eso? ¿Les hace sentido eso? La variabilidad de un conjunto de promedios tiene que ser menos variable que la variabilidad de las personas del grupo persona original. Si lo piensan, si es que no les quedara claro, imagínense que si ustedes toman la altura toman pares de personas en la población y le calculan la altura. Ustedes pueden encontrar una persona que mida 1,80 m y pueden encontrar una persona que mida 1,40 m, o alguien que mida 2 metros y alguien que mida 1,40 m. Eso es posible de encontrar. Pero ¿qué tendría que pasar para que el promedio de dos personas te diera algo así de extremo? ¿Qué tendría que pasarme para que el promedio de dos personas me diera, por ejemplo, 1,80 m o 2 metros? Que los dos sean parecidos. Que al azar los dos tendrían que medir en altura o al menos 1,80 m, o sea, como los dos 1,80 m o 1,90 m y el otro 2 metros, ¿entienden? Resultados extremos, cuando yo estoy obteniendo promedios, son mucho más difíciles porque tengo que encontrar a dos casos extremos para que se mantenga igualmente extremo el promedio, ¿se entiende? Ya, entonces por definición, cuando yo promedio cosas, voy a tener menos casos lejos. ¿Y eso qué significa cuando en términos de dispersión que me pasa a la desviación estándar si tengo menos casos que están en los extremos? Disminuye. Repito, necesariamente la distribución de los promedios tiene que tener menos variabilidad que la distribución completa. ¿Ya? A tu pregunta, ¿por qué se hace esto más visible? Es porque mientras más personas yo promedio, más es la reducción de variabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que yo encuentre una muestra de personas con altura 1,80 m si tengo una muestra de 100 personas? ¿Qué tan probable? Necesito una caracterización cualitativa solamente. Que tomo 100 personas y el promedio de la muestra de 100 personas me da 1,80 m. No, pocaso. Es extremadamente improbable. Ya, la misma lógica. Entonces, si yo tengo 100 personas, aún casos incluso que antes estaban cerca, para el ejemplo de 2, tú empiezas a decir ya, ¿qué tan probable es que encuentre una muestra de 2 personas en que midan 1,75 m? Entonces, ya, quizás no es tan raro, pero 100 personas ciertamente es cada vez menos probable. La variabilidad se empieza a restringir progresivamente mientras aumento la muestra. ¿Y qué pasó? Yo partí con muestra de 100 personas y lo que veíamos era básicamente una barra, porque estaban todas concentradas acá. El extremo, si llevan esto al extremo, si yo tomo una muestra que es el total del tamaño de la población, me puede quedar un solo valor, que es el valor de la población. ¿Ya? La variabilidad se va restringiendo a medida de la distribución de promedio a medida que yo voy aumentando la muestra. Profe, como dice, se asemeja mucho a la teoría de los grandes números. ¿Cómo? A la teoría de los grandes números. Entre uno, no sé, más tira el dado, más se acerca a la probabilidad como que debiese ser. Sí, pero por eso te decía, no les voy a decir que no se relacionan, pero acá lo que quiero enfatizar es que mantienen la forma de la distribución. Esto no es solamente el hecho, una de las cosas es que el promedio se está acercando al promedio poblacional, pero lo que quiero enfatizar es qué es lo que pasa con la dispersión, es que la forma de esto es normal. Por eso es lo que quiero que agreguen a la inclusión de la idea de que esto converge un valor. Eso es importante, es la razón por la que lo usamos. El hecho de que esto converja al parámetro poblacional es una de las razones que lo usamos, pero aquí quiero destacar la variabilidad. Entonces, entienden los distintos gráficos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar esto y en vez de usar una distribución normal, vamos a usar una distribución uniforme. Y voy a hacer lo mismo, voy a sacar 5.000 muestras de 3 personas. Y miren lo que pasa. A pesar de que la distribución es claramente uniforme, así son las personas en la población, miren lo que pasa con el promedio poblacional. Perdón, el promedio de las muestras. La misma lógica que lo que pasaba antes, es cada vez más improbable que, aunque sea una distribución uniforme, veas promedios que estén más en los extremos. Y esto empieza a tomar la forma de una distribución normal. Se ha puesto en repetidas ocasiones.
¿Se fijan? La distribución de la población es claramente uniforme. Y aún así, la distribución muestral del promedio es de forma normal. Otro ejemplo. Vamos a hacer una distribución exponencial. Fíjense que esto es muy sesgado al hecho de que está la mayoría de los casos cerca de cero y van aumentando. Esto es un ejemplo extremo en el sentido que de partida la distribución normal tiene que ser simétrica, ¿ya? Y estoy partiendo con una distribución que tiene casos desde 0 a n. No puede haber nada bajo 0. En este caso esto todavía se ve un poco sesgado, pero voy a seguir tomando muestras. De repente me deseo y le pido una cosa de... Actualmente va a terminar. Y lo que tiene que empezar a pasar es que esto se va a suavizar un poco. ¿No? Acá va a ser difícil que le pida en este rato algo suficiente como para que alcance a hacerlo, pero esta barra empieza a bajar y se empieza a alejar. Y esto empieza, al menos debieran ver que esto se ve más normal que eso. De partida, fíjense que tienen esa barra ahí. Eso no era lo que estaba esperando. Yo creo que me haría mi ejemplo. Vamos con 5. Ya. Para destacar lo que estaba diciendo. Fíjense que lo que estamos viendo acá es que los promedios están desde 0, o sea, en el fondo los casos parten en 0 y van derechamente disminuyendo a medida que aumenta el valor. Pero cuando ustedes ven los promedios, tienen esta barra acá que es más baja. Hay menos promedios que están cerca de 0 que los que están en este punto aquí. Entre paréntesis, eso es porque el promedio, obviamente, como si se acuerdan de lo que vimos en estadística descriptiva, el promedio ¿dónde va a estar acá? ¿Va a estar aquí el promedio? El promedio está influenciado por el hecho de que tengo valores para acá. El promedio va a estar más a este lado. Por ende, necesariamente, a medida que voy sacando estas muestras, el promedio se empieza a mover hacia donde está el centro de gravedad de esta distribución. No voy a hacer los 50.000 de ahora. Ya, preguntas, ¿se entiende esta idea? ¿Sí? ¿No? ¿Me creen? Puedo argumentar un poco más, pero actualmente si no me creen tenemos un problema más serio. Eso, lo que les acabo de mostrar, es para ilustrar lo que les decía acá. Si es que yo le creo al teorema del límite central, eso quiere decir que podría partir analizando cosas que tienen distribuciones muy distintas a una distribución normal, y cuando me dejo de pensar en los individuos y empiezo a pensar en los promedios de individuos, por ejemplo, puedo empezar a aplicar lo que yo sé de la distribución normal a esos casos. Y me encuentro en este escenario. Si 0 que es una variable aleatoria, 0 que es una probabilidad, puedo concebir distribuciones de probabilidad. Todas esas son distribuciones de probabilidad. Binomial, uniforme, chi cuadrado, normal, Poisson, T-Student, F. Ustedes van a ver en este curso todas ellas excepto la de Poisson. Y a partir de la distribución normal, yo podría hacer, ustedes debieran poder hacer inferencias sobre la probabilidad de observar cierto evento, ¿cierto? Veo a una sola persona moviendo la cabeza. El resto sabe por qué ustedes debieran poder hacer... Esto estuvo en la prueba anterior. Como saben, los porcentajes de área bajo la curva, y yo les pregunto qué tan probable es que una distribución normal ocurra algo, ustedes debieran poder reclutar esa información para responder. Si es que yo aplico el teorema del límite central, la lógica, lo que estoy viendo es que no importa de cuál de esas distribuciones salgan los datos, cuando yo lo estoy tratando como promedios, resulta que puedo aplicar lo que sé de la distribución normal.
¿Se entiende esta idea? Ya. La sexta idea es la distribución muestral, es un concepto central que conecta todos estos elementos. Esto lo vimos en la clase pasada, pero lo expliqué muy al pasar, así que vamos a retomar el concepto de distribución muestral que tiene una definición técnica. A partir de una población, yo puedo obtener un gran número de muestras con un tamaño, un n determinado. ¿Ya? De los habitantes de Chile, ustedes se imaginarán que son muchas las posibles muestras aleatorias de 10 personas. ¿Ya? O sea, de hecho, en esta sala, si quisiera muestras de 10 personas, hay hartas posibles muestras de 10 personas. ¿Se entiende esa idea? Una idea quiere decir que la razón por la que estoy destacando esto, porque, y esto se puede preguntar en la prueba, y es crítico para entender qué es lo que vamos a estar haciendo. Uno, para esta línea de análisis, esta lógica, uno lo que hace es fijar el tamaño de la muestra y empezar a imaginarse un escenario donde tú tendrías acceso a todas las posibles muestras de ese tamaño. ¿Ya? Cuando tú tomas una muestra de un tamaño determinado, si es que fueron seleccionadas al azar, tenemos esta intuición de que la mayoría de las muestras debieran ser parecidas a la población. Si es que yo tomo muestras de 50 personas en altura, yo esperaría que el promedio de altura de esas muestras se pareciera a el de la población. Piensen en la lógica de lo que acabamos de hablar. No espero que el promedio de altura de 50 personas en el caso de Chile me diga que el promedio de altura es 2,10 metros. ¿Ya? Tengo esta situación. La pregunta acá es exactamente cuántas de esas muestras son la mayoría, qué tan parecidas deberían ser y de qué depende de que sean más o menos parecidas al promedio. Y eso es lo que vamos a responder con este concepto de la distribución muestral. La distribución muestral de un estadígrafo es una distribución que caracteriza todos los posibles resultados de ese estadígrafo en todas las posibles muestras de esa población. Esto se lo mostraba de esta manera. Imagínense que mi población acá es de 10 personas. Yo puedo obtener todas estas distribuciones muestrales. Puedo tener 45 muestras de 2 personas. ¿Se entiende por qué es eso, no? ¿Ya? Hay 45 posibles pareos entre estas 10 personas. Si yo hiciera la distribución muestral del promedio para muestra de tamaño 2, lo que tendría que hacer es calcular, supongamos que estamos viendo la altura en promedio de esas 2 personas, la altura en promedio de estas 2 personas, y tendría una distribución que tendría 45 posibles valores. ¿Se entiende? Que no entiendo para qué hay que hacer eso, porque uno no saca solo el promedio de las 10 personas. Ya, lo que pasa es que acá te estoy dando el ejemplo. El problema que estadística es que normalmente vas a tener 17 millones de personas y no puedes sacarlo. Entonces la pregunta es, mira acá, tú solamente vas a poder preguntarle algo a un grupo reducido de personas, como son 500 personas. Y tu intuición es, el resultado de esas 500 personas yo espero que se parezca a la población. ¿Por qué? Porque si yo saco resultados de muestras de 500 personas, yo esperaría que se parecieran a la población. Pero están estas preguntas. ¿Cuánto exactamente es la mayoría de esas muestras? Tú podrías sacar una muestra de 500 personas y te podría dar un resultado que no se parece al promedio de la población. Entonces, ¿qué tan a menudo ocurre eso? ¿Qué tan parecido, cuando decimos se parece a la población, qué tan parecido es numéricamente? El promedio va a estar, si seguimos con el ejemplo de altura que es práctico por lo concreto, va a estar a 1 centímetro, a medio centímetro, a 10 centímetros. Ya, todas estas preguntas que son, el diablo está en los detalles, como dicen los gringos, vamos a caminar hacia allá respondiendo a través de esto. ¿Por qué? Porque, voy a anticipar, la respuesta a todas estas preguntas tiene que ver con la distribución de todas las posibles muestras. ¿Por qué? Para que así puedes imaginarte qué tan lejos podría estar tu muestra de la población. Entonces, así yo después digo, ya, tengo que hacer una muestra de mínimo cierta cantidad de personas en el país. Eso es una posible utilidad que podrías tener. Ya. Se entiende que cuando yo hablo de la distribución, lo que estoy hablando acá es todas las posibles muestras de tamaño 2, todas las posibles muestras de tamaño 3. ¿Ya? Y la distribución muestral en estos casos, por ejemplo, si tomamos las muestras de 5 personas, yo tendría 252 datos,
y yo podría poner eso en un histograma y esa sería la distribución muestral del promedio de altura de estas personas. La lógica acá, cuando ya no tenemos solamente a 10 personas, es que yo tengo una población de tamaño indeterminado, que yo sé, por ejemplo, que tiene un promedio poblacional de 50 y una desviación estándar de 10, y sé que tengo existe un valor n que es el total de todas las posibles muestras de un tamaño determinado en esa población. ¿Se entiende este gráfico? Cuando les pregunto si se entiende este gráfico, y ahora vamos a empezar a recreo, es porque este gráfico va a estar a la base como de 15 otros gráficos, entonces necesito que entiendan, y si hay alguna duda, que lo pregunten, pero pueden preguntarme después del recreo. Nos vemos en 10 minutos más.